Estamos enlazados en este momento con Jorge Suárez Vélez. Él es economista, analista financiero, también es colaborador en algunos medios de información como el periódico Reforma, en fin. Y bueno, muy generosamente accede cuando lo invitamos a comentar los hechos que él conoce y conoce muy bien, como por ejemplo el tema de la inflación, que hoy le está pegando a México con un 8.16%, según manifiesta la primera quincena del mes de julio. Claro, estamos hablando de un 8.16% anualizado, pero es un golpe fuerte a donde más duele, que es el bolsillo de la población. Jorge, parece que la inflación ya es la nueva pandemia mundial. Estamos viendo cómo tiembla Estados Unidos, cómo tiembla Europa. Tú tienes una visión mucho más total del bosque. Platícanos y coméntanos, por favor, los porqués. Sí, Pepe, mira, esto empieza básicamente alrededor de la pandemia. Lo que la pandemia provocó fueron dos cosas. Por un lado, que la gente se quedara en casa y en casos como, por ejemplo, el de Estados Unidos, que recibieron cheques, digamos, de ayuda por parte del gobierno, se los gastaron básicamente demandando cosas. O sea, dejaron de demandar servicios porque no estaban saliendo, yendo a restaurantes, viajando, yendo al cine. Y entonces la demanda por cosas aumentó más de lo normal, pero simultáneamente la oferta de cosas se cayó básicamente porque muchas fábricas estaban cerradas por tener empleados con COVID, etcétera. Empezaron a escasear algunos insumos. Entonces, pues se volvió una especie de tormenta perfecta donde la demanda crecía y la oferta se contraía. Hasta ahí todo iba bien porque conforme esperábamos que la pandemia fuera cediendo, eso debe implicar que también los mercados se irían normalizando. Pero lo que ahora hemos visto es que hay un impacto fuerte todavía en el mercado laboral, o sea, donde mucha gente no ha regresado a trabajar porque pues tienen todos los ahorritos de lo que les dieron de ayuda federal, porque ya se cambiaron de ciudad, porque decidieron buscar otro trabajo, un montón de razones, pero la realidad es que hay una fuerte escasez de empleados en general en Estados Unidos y luego a Rusia se le ocurre invadir Ucrania y al hacerlo pues, provoca un alza muy fuerte en los precios de combustibles. Rusia es más o menos como 14% del mercado mundial de petróleo y gas. Al salir del mercado, digamos, parte al menos de esta oferta, los precios suben, eso alimenta más a la inflación. Y ya por si faltaran temas que afectan a la inflación, el último fue las epidemias de COVID que han estado arrasando a China. Arrasan porque le resulta que las vacunas chinas son bastante malas para contener variantes como la Omicron y la variante más reciente todavía peor. Y lo que el gobierno decidió es que en esta estrategia de cero COVID, pues decidieron mantener a la gente en su casa. Llegaron a tener a 350 millones de chinos en casa, digamos, en cuarentena, y esto implicó nuevamente que las fábricas no tuvieran gente y que un montón de insumos hicieran falta. Entonces, en eso estamos hoy, Pepe. O sea, las cosas se pueden ir normalizando, pero la realidad es que hay un montón de factores que se acumularon de golpe y que llevan a que estemos viendo los niveles de inflación que estamos viendo. Exactamente, a eso iba enseguida. En México, ¿qué tanto esta inflación que ahora le pega, por supuesto, a nuestro bolsillo en este país, es imputable a la importación justamente de los factores que has mencionado en el resto del mundo? ¿Qué tanto es inflación generada dentro del país y qué tanto está contagiada por la importación de inflación de otras naciones? Tiene que el grueso es impacto de lo que está viniendo de fuera, a pesar de que en México se está subsidiando la gasolina, algo que en mi opinión personal es un grave error porque es algo extraordinariamente costoso y que no beneficia a la gente más pobre, que es la más afectada con el alza en precios de combustible. A pesar de eso, sigue habiendo un encarecimiento en las cadenas de suministro que está pegando. Entonces, México no se está salvando. Básicamente estamos viendo niveles de inflación, yo diría, similares en Estados Unidos, en Europa, en algunos países de América Latina hay mucho más inflación, como sería el caso de Argentina, que anda en niveles de inflación como del 60%. La inflación en Venezuela anda por ahí del 1000%. O sea, hay casos, digamos, extremos de inflación, pero en el caso de México el componente principal es externo. Dice el presidente de México, hoy en la mañana lo reiteró, que en 3 meses él va a ponerle remedio a esta situación, va a poder controlar
la explosividad de la inflación. ¿Cómo tiene que hacer el presidente? ¿Tú crees que lo logre, Jorge Suárez Vélez? El presidente está ofreciendo algo que no puede cumplir. O sea, lo que está ocurriendo no tiene nada que ver con cosas que pueda hacer él. Ya trató de hacerlo, como decía, subsidiando la gasolina y desperdiciando la friolera de unos 20,000 millones de dólares intentándolo. Creo que las cosas no van por ahí. Creo que a la larga la única forma que México tiene de mantener inflación bajo control es básicamente con más oferta, básicamente con mayor inversión, básicamente con mayor producción y mayor productividad, que de hecho son las cosas que donde más estamos cojeando. Y perdón, Pepe dijo una cifra mal. En Venezuela el nivel de inflación es de 167%. Habías dicho algo más, habías dicho 1000%. Sí, demasiado alta. Bueno, pues creo que nos queda claro el panorama, qué tanto es tantito en México y qué mucho es muchísimo lo que está ocurriendo en el exterior para entender por qué la inflación está pegando como tal y a lo cual habrá que poner un remedio, pero entiendo que no será solamente lo que haga el presidente en México, sino lo que ocurra generalmente en el mundo. Por lo tanto, tenemos que hacernos a la idea de que esto va a durar. Algo, perdón, importante a subrayar, Pepe, es que el que sí está tomando cartas en el asunto es Banco de México. Banco de México ha estado elevando tasas de interés. La lógica es que conforme tú elevas tasas de interés, eso hace que la gente tienda a ahorrar más que a consumir. Esto tiende a aliviar, digamos, la inflación. El Banco de México está siguiendo básicamente el mismo camino del Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, que ha estado elevando tasas. Podríamos acabar este año en México con tasas de referencia alrededor de 9,5%, que son tasas que no hemos visto en muchos años, pero esta sí también es la medida correcta a tomar por parte del Banco Central. Eso es lo que hay que tratar de hacer para al menos tratar de enfriar un poco el alza en precios. Antes de caer en una recesión. Yo creo que la recesión, Pepe, en mi opinión, se va a dar de todas formas. Probablemente no este año, creo que es más probable que sea el año que viene, pero ciertamente no estaríamos esperando una recesión, digamos, de la magnitud de la que vimos por ahí de 2008, 2009. Creo que será una recesión más suave. Algo que nos beneficia en México es que Estados Unidos, a pesar de todo esto que estamos viendo, es una economía que se ve bastante fuerte. Cuando la pandemia pegó en Estados Unidos, probablemente pegó en el mejor momento posible porque Estados Unidos tenía tasas de desempleo muy bajas, las más bajas en 50 años. Tenía niveles de ahorro muy altos en las familias, más altos, mucho más altos de lo usual, y el sector financiero estaba muy bien capitalizado. Entonces esto le da una cierta resiliencia a Estados Unidos que en cierta forma nos va a beneficiar, porque en efecto, pues, al ser socios comerciales tan importantes de Estados Unidos, vamos un poco de la mano con ellos, y creo que, dado que en Estados Unidos la recesión va a ser probablemente mucho más leve de lo que será en otras regiones, como por ejemplo en Europa, entonces creo que a nosotros eso nos va a acabar beneficiando. Gracias, Jorge Suárez Vélez, como siempre. Gracias por acompañarnos a explicar todo esto a la audiencia. Un gran gusto, Pepe.